Buenos días, mi nombre es Katia Hueso y quiero agradecer a la organización, a INISE muy particularmente, la invitación para participar en este Congreso Equinos Conciencia para poder presentar mi intervención, la naturaleza como fuente de salud y para las personas con discapacidad. En este Congreso, que trata fundamentalmente de las terapias asistidas con animales y más específicamente con equinos, yo quiero alejarme un poco y ver la naturaleza como un todo que puede proveer de bienestar y salud a las personas y más particularmente a las personas con discapacidad. La naturaleza, en esta primera parte hablaré de la naturaleza como fuente de salud y en una segunda parte hablaré de la naturaleza como fuente de bienestar y salud y las dificultades que tienen las personas con discapacidad para acceder a ella. Tenemos, desde que nacemos, tenemos un instinto natural que nos crea afinidad con todo lo vivo. Es un instinto que podemos observar muy bien en los niños que tienen mucho interés por todo aquello que se mueve, una hormiga, un perro, una mariposa, ¿no? Tienen muchísima cercanía con todo aquello que está vivo. Ese fenómeno psicológico se conoce como biofilia, fue popularizado por el biólogo Edward O. Wilson, aunque creado por un psicólogo, Eric Fromm, que todos conocemos, y describe un poco esa afinidad que tenemos por lo vivo y que vamos perdiendo, de hecho, con el tiempo. A medida que vamos creciendo, la biofilia se va transformando en biofobia y, y esto pues, nos va generando un distanciamiento de la naturaleza que puede tener consecuencias para la salud. Está demostrado también, hay mucha información científica que nos dice que la naturaleza es beneficiosa para el desarrollo, para la salud física, para la salud mental, para la salud emocional, sobre todo en la infancia temprana. Si tenemos un contacto cercano y permanente, regular con el medio natural, pues vamos a beneficiarnos tanto en el desarrollo cognitivo, con habilidades como la cooperación, la empatía, la salud física, pues vamos a trabajar la psicomotricidad tanto fina como gruesa, vamos a tener una mejor salud respiratoria si estamos al aire libre, mucho más en estos tiempos que corren, evidentemente. La salud mental, pues la naturaleza nos transmite serenidad, nos transmite tranquilidad. Tenemos el famoso efecto restaurador de la naturaleza, muy descrito por los psicólogos Kellett y Kellett. Y la salud emocional, como decía antes, pues esa empatía, esa solidaridad, esas ganas que tenemos de estar y apoyar a los otros cuando estamos en el medio natural que se demuestra cuando lo observamos en niños sobre todo, ¿no? La salud también, como digo, se ha beneficiado desde siempre de estar en contacto con la naturaleza y de hecho los antiguos decían que no era tanto el médico quien curaba, sino la naturaleza, ya sea estando en ella o ya sea beneficiándonos de los efectos terapéuticos de determinadas plantas e incluso de determinados animales. Esta fotografía la tomé en el Hospital Universitario de La Paz, en Madrid, y me gustó mucho porque viene un poco a transmitir esto, ¿no? Que Hipócrates, el padre de la medicina, traía o llevaba a sus estudiantes al aire libre eh, a estudiar esta disciplina. Disciplina que, por otra parte, desde los inicios ya tuvo un componente científico importante, pero es ese componente científico tan importante y tan relevante en la actualidad que ha hecho que nos distanciemos un poquito de esa mirada holística que nos ofrece la naturaleza, ¿no? La medicina moderna está súper especializada, es muy eficaz, es muy técnica, pero adolece un poco de esa mirada tan especializada que a veces pierde de vista al ser humano, en este caso, en su conjunto, y también al efecto terapéutico que puede tener algo tan simple como estar en la naturaleza. Esto, por suerte, es algo que está cambiando y se está
a combinar todo este conocimiento científico, técnico que tiene la medicina moderna con el conocimiento vernáculo, ancestral del efecto terapéutico de estar en la naturaleza simplemente, ¿no? Y esto ha dado cuño a lo que se conoce como el cuidado verde, a los cuidados, a la atención relacionado con los elementos bióticos y abióticos de la naturaleza, es decir, con la parte viva de la naturaleza, la flora, la fauna, y la parte no tan viva, vamos a decir, eso tiene matices de la naturaleza, como puede ser pues, el suelo, el aire, el agua, el sol, todo este tipo de cosas, ¿no? Pues ya se está empezando a recetar naturaleza como remedio para determinadas patologías. Simplemente salir ahí fuera, los famosos baños de bosque, que también se hablan mucho, ¿no? Y bueno, está incluso empezando a hablar de la vitamina N como bueno, un remedio, digamos, a muchas patologías que están derivadas de nuestra vida, de nuestro estilo de vida sedentario y recluido que estamos teniendo cada vez más, al menos en las sociedades sobredesarrolladas, se podría decir, porque iba a decir desarrolladas, pero ya se está hablando de sociedades sobredesarrolladas. Bueno, pues tenemos que volver un poco a esos orígenes, a esa importancia de la naturaleza para nuestra salud y ya nos están prescribiendo esto, naturaleza, ¿no? Bueno, esto que es tan importante para todo el mundo lo es aún más para personas con algún tipo de discapacidad, por muchas razones, entre otras porque su salud, bueno, es más frágil, no solo porque tengan esa discapacidad, sino que al tener la discapacidad, pues el cuidado es más complejo, ¿no? Tendemos a pensar que el acceso a la naturaleza de personas con discapacidad es solo una cuestión física. Vemos en esta fotografía una silla de ruedas que está en un sitio al que seguramente no ha podido llegar nadie subido a ella por su cuenta y bueno, representa muy bien la dificultad habitual que tienen las personas con discapacidad de acercarse al medio natural. Pero esto no es más que la superficie, no es más que algo evidente y que desde la sociedad se está intentando remediar con bueno, espacios naturales accesibles, con caminos, senderos, cartelería, con determinado tipo de infraestructuras que supuestamente, o no supuestamente, pero harían más fácil el acceso. Sin embargo, esto es bastante más complejo. Yo entiendo el acceso a la naturaleza, si queremos beneficiarnos de ese efecto terapéutico que tiene, como un acto de comunicación clásico, en el que hay un emisor, en este caso sería la naturaleza, que nos transmite sensaciones, experiencias y un vínculo al final, una conexión. Estaría el receptor, que seríamos las personas, en este caso la persona con discapacidad, y el medio es lo que permite que llegue o no llegue ese mensaje. Y es ahí donde radica la clave del asunto. Es decir, si queremos conectar de verdad con la naturaleza, con esa biofilia a la que me refería antes y con ese resultado de efecto terapéutico, el acto de comunicación tiene que funcionar. Tiene que haber una comunicación fluida entre emisor y receptor. Sin embargo, las personas con discapacidad van a tener bastantes dificultades, van a tener dificultades propias, digamos, de su condición, de la discapacidad que tengan, que pueden ser físicas. El caso de la silla de ruedas, el que veíamos antes, es quizá el caso más sencillo de resolver, ¿no? Al final, pues se trata de hacer unas obras y poco más. Tenemos casos con una dificultad algo mayor, que son las personas que tienen alguna limitación sensorial, por ejemplo, las personas invidentes o las personas con sordera, por ejemplo. Bueno, pueden tener dificultades a la hora de recibir algunos estímulos de la naturaleza que puedan servir para generar esa conexión. Es verdad que las personas que tienen dificultades sensoriales han desarrollado una capacidad extraordinaria para utilizar los demás sentidos y, por tanto, incluso son bastante más
abiertas y dispuestas a recibir esos estímulos que las personas que tenemos los 5 sentidos más o menos funcionando. Quizá un paso más en esta serie de dificultades serían las cognitivas, porque al estar en la naturaleza ya no solo se trata de sentir de forma directa lo que nos entra por los sentidos, ¿no? Una vista bonita, un paisaje bonito, un sonido armónico, ¿no? Unos pájaros cantando, por ejemplo, o un olor agradable después de la lluvia. Este tipo de cosas nos transmiten sensaciones, pero esas sensaciones se convierten luego en experiencias profundas, en experiencias trascendentes que nos van a vincular de forma muy potente con la experiencia que estamos teniendo. Es decir, una experiencia aparentemente banal se puede convertir en algo muy potente desde el punto de vista de salud cuando se transforma dentro de nosotros, ¿no? Cuando se convierte en algo que formará parte de nuestro recuerdo y de nuestro acervo personal. ¿Qué pasa con las personas que tienen dificultades cognitivas? No sabemos cómo se transforman esas sensaciones meramente físicas en algo más profundo y en algo más trascendente. Muchas veces porque no nos lo pueden contar, no nos pueden decir qué significado tiene para ellos, ¿no? Estoy hablando de personas que tengan un problema cognitivo severo, evidentemente. Bueno, pues esto se nos complica. No quiero decir que no reciban ese beneficio, lo que no sabemos es cómo lo perciben ellos, ¿no? Cómo lo sienten ellos. Y evidentemente más aún se complica todo esto cuando tenemos una discapacidad múltiple, cuando tenemos dificultades en varios planos, ¿no? Bueno, pues todo esto hay que añadir lo que conocemos, lo que yo llamaría las dificultades extrínsecas, que son aquellas que impone el entorno, que no son propias de la persona que tiene esas dificultades, sino que son añadidas, ¿no? Que son las familiares. Me estoy refiriendo aquí a entre cuestiones relacionadas con la logística de movilizar a una persona con discapacidad, a las sociales, esa segregación posiblemente bien intencionada que a veces tiene la sociedad de bueno, separarnos para darnos un cuidado más específico, ¿no? Y hacer las actividades en un entorno más clínico, más terapéutico, ¿no? Y luego las institucionales mediante las cuales realmente somos etiquetados o son etiquetadas estas personas desde el principio con su carné de discapacidad y ya con su condición, bueno, pues van con ello por delante, ¿no? Entonces se habla de discapacitado y no de persona con discapacidad y cosas así. Bueno, pues todo esto dificulta aún más el acceso libre a la naturaleza y esa conexión íntima y profunda que podamos tener cada uno a título individual. Todo esto viene a conocerse como lo que ha llamado el investigador John Horton las barreras a la diversión. Es decir, barreras a conectar de una manera libre y escogida individualmente con la naturaleza. La naturaleza nos permite eso, nos permite conectar cada uno a nuestro nivel de interés, a nuestro nivel de capacidad, y nada es mejor ni peor, sino que cada uno lo vamos a hacer a nuestra manera. Bueno, la primera barrera a la diversión más típica sería la accesibilidad, a la que me he referido antes. Esta, por lo general, está más o menos resuelta. Hay sitios, obviamente, a los que no se va a poder acceder, pero no puedo acceder yo tampoco, que tengo mis dos patitas que me llegan hasta el suelo, ¿no? No podré nunca, creo, subir al Everest bueno, tengo ahí una discapacidad escaladora, vamos a decir, ¿no? Pero bueno, cuestiones aparte, la accesibilidad sí es algo sobre lo que existe una sensibilidad generalizada en la sociedad y se está resolviendo, vamos a decir. Otras cuestiones menos evidentes son, por supuesto, la falta de tiempo. Es muy difícil poder salir a la naturaleza cuando tenemos una agenda llena de terapias, llena de citas médicas, llena de actividades supuestamente beneficiosas, ¿no? Terapéuticas y, y curriculares y de otro tipo. Pero es que además hay que añadir, este sería un factor doble, ¿no? Porque hay que añadir que las personas con discapacidad tienen además dificultades para funcionar en sus actividades diarias, necesitan más tiempo, ¿no? Necesitan más tiempo para vestirse, para
asearse, para organizarse, salir de casa, ¿no? Salir de casa puede ya ser una operación militar prácticamente. Y aquí tenemos pues eso, esa doble limitación, una la propia de las personas y otra la que nos impone la agenda tan tremenda causada por el cuidado de nuestra discapacidad, ¿no? Todo esto supone un grandísimo esfuerzo, sobre todo cuando hablamos de niños y las familias que tienen niños con discapacidad, que tienen que multiplicar las bolas que tienen en el aire y al final resulta en un tremendo agotamiento, una falta de capacidad de hacer nada porque estamos ya, como se suele decir, al final de nuestro latín, ya no nos queda nada, ¿no? Este agotamiento, en un estudio realizado en Dinamarca, preguntaron a familias que no tenían por qué tener discapacidad, no era parte del cuestionario, pero sí preguntaron cuál era la principal razón por la que no salían a la naturaleza. Y algunos aducían, bueno, pues la tengo lejos, otros decían, pues tengo, no sé, alguna dificultad de algún tipo, pero muchos simplemente aducían agotamiento, cansancio, ni siquiera decían que tenían mucho trabajo o que tenían muchos compromisos, no, es que tenían simplemente agotamiento, ¿no? Era la razón principal. O sea, que imaginemos cómo será para familias que tienen a una persona con discapacidad en su seno, ¿no? Cuando tenemos esta situación. Bueno, pues todo esto que estoy contando es aún más acuciante cuando hablamos de la infancia. En la infancia lo tenemos todavía más difícil porque el cuidado de un niño en la sociedad moderna ya es de por sí bastante complejo como para añadir estas dificultades. Y por tanto me parece muy importante reseñar aquí iniciativas que sí están empezando a facilitar un contacto relajado, natural, sereno con la naturaleza. O sea, no mediado por actividades, no mediado por terapias, sino simplemente el disfrute de una manera más amable. Traigo aquí tres iniciativas que voy a comentar muy rápidamente. Sería Therapy on Mountain, un centro de terapia ocupacional en Collado Villalba, en Madrid, que se basa en la salida al monte, salidas al campo con niños que tienen algún tipo de discapacidad. Y el hilo conductor de la acción terapéutica que ellos realizan es simplemente la escalada, el senderismo, y trabajan habilidades relacionadas sobre todo con la autonomía con la excusa, digamos, de salir al monte. Con lo cual la motivación de los niños es evidentemente mucho mayor que en un entorno clínico en el que estamos haciendo ejercicios de forma inconexa, por lo menos para la lógica del niño, no tanto para el terapeuta, claro, pero sí para el niño. Y en este caso, pues el niño lo ve totalmente lógico porque está saliendo al monte, ¿no? De forma similar, la iniciativa Naturaleza Inclusiva lo que ofrece es salidas al campo con familias que tengan algún niño con discapacidad, pero son salidas familiares, es decir, que ahí se mezclan niños de todas las edades, niños con y sin discapacidad, con todo tipo de discapacidades y además con todo tipo de grado de severidad. Eso no es la clásica salida de la asociación de Down o la asociación de parálisis cerebral, que está muy sesgada hacia un tipo de discapacidad y un grupo de edad, ¿no? En este caso no. Y bueno, la actividad principal es el juego libre, organizado de forma segura y de forma eh, fácil y cómoda para todos los participantes, pero esto permite a los niños interactuar a cada uno a su nivel de interés y de capacidad sin que nadie juzgue ni nadie busque objetivos más allá que simplemente la conexión y el disfrute. Y finalmente la Escoleta del Mas en Lleida es pues una derivada de la actividad que ya venía realizando la Fundación La Manreana, que hace equinoterapia y bueno, es parte importante de este congreso. Y, y, lo que están haciendo ahora es ofrecer educación en la naturaleza a niños con y sin discapacidad. Niños que en principio son edades mezcladas, son niños con capacidades diferentes, ya no solo por su edad, sino por las circunstancias de cada cual. Y hay un acompañamiento pedagógico individualizado para que a través del juego y del juego libre, que es la actividad principal que se desarrolla, puedan disfrutar y conectar con la naturaleza y con ellos mismos.
Bueno, yo creo que estas tres iniciativas son ejemplo de un trabajo muy importante que convendría hacer y es aquel trabajo que celebra la diversidad, que celebra la inclusión, porque para mí la plena inclusión no es tanto curar, entre comillas, esa discapacidad, sino aceptar que existe y aceptar que cada uno va a llegar hasta los límites de su potencial. Y no pasa nada, y cada uno llegará a donde tenga que llegar. Pero aceptando ese hecho, alcanzaremos, creo, la plena inclusión. Y creo que la naturaleza es el entorno ideal para esto, porque la naturaleza es precisamente un lugar que no nos juzga, que no nos limita en ningún aspecto y podemos aproximarnos a ella desde muchísimos ángulos. Y desde aquí pues quiero invitar a disfrutar de la naturaleza y sobre todo de este otoño que tenemos ahora mismo, que es uno de los momentos ideales para disfrutar de ella y hacerlo en familia. Muchísimas gracias.